Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Y aquí como todos los días, con gran entusiasmo, con mucho placer por estar con ustedes, por supuesto, y que hacemos votos para que estemos juntos hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro en México, en esta primera emisión de Central FM Equilibrio, transmitida hasta ustedes a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, los podcasts en Amazon, Apple, Google, Deezer, MyHeartRadio, Spotify, TikTok, Twitter y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y le invito para que esté con nosotros desde ahora y empezamos con un resumen de noticias. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Renuncias anticipadas, premios de consolación, evitar confrontaciones, revisión de casas encuestadoras fueron algunas de las pautas fijadas por el presidente Manuel Andrés López Obrador a los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, según versiones de asistentes a la cena que se dio el lunes en un restaurante del centro de la Ciudad de México. Dijo que los aspirantes a la candidatura presidencial deberán separarse de manera definitiva de sus cargos antes del 15 de junio. No habrá licencias, podrán hacer proselitismo entre el 15 de junio y la tercera semana de agosto sin confrontaciones directas ni debates entre aspirantes. Se realizará una sola encuesta nacional a finales de agosto, cuyos resultados deberán difundirse antes del 15 de septiembre. Son las pautas, ¿eh? También se insistirá en la instalación de una mesa de negociación con representantes de los 4 aspirantes y Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, con Citlali Hernández, secretaria general, para acordar las empresas encuestadoras responsables del sondeo. El ganador de la encuesta será designado como coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación antes de ser registrados oficialmente como aspirantes a la presidencia. El segundo y tercer lugar de la encuesta serán designados como coordinadores de las fracciones legislativas electas en el 2024 para el Senado y la Cámara de Diputados. En cuanto le toca al cuarto lugar, deberá ser incluido en el gabinete presidencial en una posición privilegiada. Todos deberán cerrar filas con el ganador de la encuesta. Gobernadores y funcionarios gubernamentales morenistas, por supuesto, no podrán hacer pronunciamientos públicos a favor de alguna de las llamadas corcholatas. Los aspirantes presidenciales evitarán difundir sus propuestas en medios informativos críticos de Morena y de la Cuarta Transformación. Un gobernador presente en el encuentro solicitó que no hubiera declinaciones de un precandidato a favor de otro. No se llegó a ningún acuerdo en ese punto. El próximo lunes, ya anuncia, Marcelo Ebrard dejará su cargo como secretario de Relaciones Exteriores. Explicó que se dedicará de lleno al proyecto que encabeza el presidente de la República. He resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana, con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en toda la República Mexicana. El todavía canciller consideró que su propuesta estará reflejada en las reglas que determinará Morena para garantizar equidad y transparencia en la contienda por la candidatura presidencial para el 24, así habló Marcelo. Es mi privilegio decirles que participaré en el Consejo Nacional de Morena con mis compañeras y compañeros. Estoy cierto de que arribaremos a ese Consejo Nacional con una propuesta unitaria en la que coincidamos, que garantice equidad, transparencia y reglas claras, porque nuestro movimiento tiene y sostendrá y defenderá su autoridad moral. Estoy muy contento porque veo con toda claridad que las propuestas que hicimos desde ya el mes de diciembre del año pasado
las recuerdo, separarnos de los cargos públicos quienes vamos a participar para que haya equidad en el proceso interno, exponer y contrastar en público las propuestas de cada cual y desde luego asegurar que la encuesta a realizarse sea amplia, transparente y verificable, idealmente con una sola pregunta. Esto que propusimos desde el mes de diciembre, veo que va a reflejarse en la propuesta unitaria que tendremos el día domingo. Marcelo se desempeña como secretario de Relaciones Exteriores desde el inicio de la administración de esta cuarta transformación, el 1 de diciembre del 2018. Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, confió en que haya varias encuestas espejo que servirán para validar el resultado que arroje el sondeo que aplique el partido para elegir al abanderado. Advirtió que si solo se toma en cuenta la encuesta que aplique Morena, esta entonces hará que se aparte de la contienda. El Consejo Nacional de Morena decidirá el próximo domingo las condiciones de las renuncias de los aspirantes a la candidatura presidencial, las fechas de estas y las encuestas. Se trata de Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, el de Relaciones Exteriores, Adán Augusto López, el secretario del presidente en Gobernación, de Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado. Mario Delgado, óiganme ustedes, presidente nacional de Morena, explicó que el objetivo es garantizar un proceso democrático, imparcial, transparente, legítimo, casi angelical. Óiganlo. Queremos garantizar un proceso absolutamente democrático, imparcial, transparente, porque es lo que va a dar una gran legitimidad a quien resulte designado por la gente, que sabremos a través de las encuestas. Por la gente, conste que dijo que por la gente, no por el presidente. No, bueno, de ninguna manera. El líder de Morena aclaró que aunque se había previsto una reunión entre la dirigencia nacional y los aspirantes para plantear sus propuestas y que fueran analizadas con tiempo por los consejeros nacionales, se determinó que sea en la misma sesión del máximo órgano de dirección que los contendientes expongan sus planteamientos. Adelantó que la dirigencia nacional ya entregó al Consejo Nacional Morenista, que encabeza Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, su iniciativa. Confirmó que en la cena del lunes con López Obrador se hizo un exhorto a la unidad para no descarrilar el proceso interno. Pero hablando de descarrilar, Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo y que aspira, dice él, a la candidatura presidencial, reclamó al presidente Manuel Andrés no haberlo convocado a la cena en la que departió alegremente con las corcholatas, con gobernadores morenistas. Y entonces Gerardo, que no le gustan las cenas, dijo: un reclamo fraterno a un compañero que no me está dando un trato de compañero, y parece injustificada, me parece incorrecta, me parece que no es un trato de compañeros, porque en las encuestas que ya me incluyen, que son cada vez más, me reconocen un indiscutible tercer lugar, por encima inclusive de Adán Augusto y de Ricardo Monreal. Fernández, pero no por encima del presidente, por favor, Gerardo. Noroña advirtió que en todo caso nada ni nadie le impedirá registrarse como aspirante a la candidatura. Muy cerca de ahí, pero no voy a donde no me invitan. Compañero presidente López Obrador, al erigirse en garante de la unidad, no debe excluir a nadie. Así como dice el compañero presidente, mi pecho no es bodega, el mío no es bodegón, porque yo voy a participar, yo me voy a registrar. Y eso ya lo dice así como en un plan de amenaza. Ahí les voy porque voy a ganar la presidencia. Por separado, Mario Delgado, ya saben ustedes, el presidente de Morena, aseguró que tanto Fernández Noroña como el senador Manuel Velasco, aspirante por el Partido Verde, cómo no, para la nominación presidencial de el movimiento Juntos Hacemos Historia,
serán invitados a la sesión del Consejo Nacional del Partido, que será el próximo domingo. Cuando dice del partido, es de Morena. Andrés Manuel López Obrador reiteró que no inclinará la balanza a favor de ningún aspirante de Morena a la presidencia y mandó, cito, al carajo la imposición y las lacras de la política. Yo he hecho el compromiso de que no voy a participar inclinando la balanza en favor de nadie en lo que tendrá que venir. Nada de tapados, nada de dedazo, nada de destapes, nada de imposición. Allá donde está la casita en el mástil de los barcos, donde mandan a los marinos, ¿no?, que se portan mal. Al carajo, eso, con todas esas lacras de la política. Es lo que dice el presidente en su muy fina expresión. López Obrador aceptó que la cena que sostuvo con aspirantes a ser el candidato de Morena y también gobernadores fue para felicitar a Delfina Gómez por su victoria en el Estado de México y principalmente para llamar a la unidad rumbo al 24. Nos reunimos para felicitar a la maestra Delfina, entre todos. Estábamos muy contentos con ella presente y nos reunimos también para mantener la unidad, que no haya divisiones. Vamos muy bien, estamos bien y de buenas. Manuel Andrés López Obrador defendió a Alfredo del Mazo, el gobernador priista del Estado de México. Dice que los reclamos en su contra, luego de la elección del domingo, son por no haber usado dinero público para favorecer al PRI. Dijo que las críticas al mandatario mexiquense son totalmente infundadas y hasta kafkianas, pues se le reclama el no haber actuado de manera ilegal. Lo que insinúan es de que debió meterse a la elección y no él, sino como era antes, utilizar todo el aparato del gobierno para favorecer al candidato del partido, ¿no?, que gobierna en el Estado de México o en cualquier otro estado. Así era, se usaba todo el presupuesto. Entonces, lo que le están reclamando, lo que le están pidiendo, o por lo que lo están cuestionando, es porque no actuó de manera ilegal. Es realmente, kafkiano. Kafkiano, me pregunto si sabe lo que es kafkiano, pero bien, el presidente aseguró que tras la elección del 24 entregará la estafeta a quien el pueblo decida. Durante la firma del convenio de adhesión de Hidalgo IMSS Bienestar, el presidente confió en que su sucesor pueda dar continuidad al proceso de transformación que él inició. Estamos avanzando porque todavía nos falta 1 año, 3 meses y como estoy acostumbrado a trabajar, me va a rendir bastante el tiempo y vamos a entregar la estafeta y yo espero que se le dé continuidad a la transformación para seguir avanzando. Yo no me puedo quedar porque soy partidario del sufragio efectivo, no reelección. No debe de permitirse la reelección. Además, yo ya termino, cierro mi ciclo y me retiro. Ya me jubilo, ya contribuí al desarrollo del país y voy a entregar la estafeta al que el pueblo decida. Y tengo también el criterio de que no hay que tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder. Palabras sabias del rey del cash. López agradeció de nuevo la colaboración del gobierno de Cuba por el envío de 700 médicos para el sector salud. En ese mismo marco, Zoé Robledo, otro del Seguro Social, informó que 11 especialistas de la isla, o sea, de Cuba, llegarán en las próximas semanas a Metztitlán, en el estado de Hidalgo.
2 cirujanos, 2 pediatras, 2 médicos internos, 6 médicos familiares a atender a la población que durante mucho tiempo no conoció la experiencia de atenderse con un médico especialista del otro lado del escritorio o en un quirófano. Por otro lado, el presidente informó que se buscará el desarrollo económico de Hidalgo teniendo como puerta de entrada el aeropuerto Felipe Ángeles. Refirió que el estado tiene suficiente agua para impulsar el crecimiento en la región y descartó que esas reservas puedan enviarse a la Ciudad de México. Y ese aeropuerto, aunque está en el Estado de México, pues la verdad es que es la puerta de entrada a Hidalgo. Y es hacia Hidalgo donde se va a impulsar más desarrollo, porque ya en todo lo que es el Valle de México es muy difícil que haya agua, no hay agua en la Ciudad de México. Y hay agua en Hidalgo, en esa parte de hacia Pachuca, hacia Tula, y ahora hay un acuífero en Hidalgo, hay agua. Entonces originalmente se pensaba llevarse el agua hacia la Ciudad de México. No, es mejor que el desarrollo se venga hacia donde está el agua, hacia Hidalgo, no llevarse el agua. Todos felices aplaudiendo. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. No le sigue la mata dando. Fíjense que el presidente de la República dijo que la gente ni sabe ni le importa la cancelación de 35 normas en materia de salud, entre ellas las relativas a diversos tipos de cáncer como el de mama, el cérvico-uterino y el de próstata. Dijo que es un asunto de una cúpula que está metida en el comercio de los medicamentos y de los malandrines. Acerca de lo de las normas, pues te aseguro que la gente ni sabe. Ese es un asunto de una cúpula de gente que está metida en el comercio de los medicamentos y que no quieren que haya regulación o que haya mucha regulación de acuerdo a lo que les conviene. Por eso aquí ni vamos a tratar ese asunto, porque no es realmente importante, es un asunto de los negocios, de las élites, de los traficantes de influencia. Si les hacemos caso, pues vamos a encontrar aquí a todos los que vendían medicinas, porque lucraban. Y además ellos manejaban COFEPRIS, ellos manejaban todo el gobierno. A inicios del mes, especialistas de salud defendieron la importancia de las normas oficiales mexicanas al aseverar que sin estas se afectarán aspectos como la observancia obligatoria en diversos rubros del sistema de salud en el país y la generación de políticas integrales en beneficio de la población. A principios de junio, con la publicación del suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de Calidad 2023 en el Diario Oficial de la Federación, se cancelaron 35 normas en materia de salud, entre ellas las relativas a estos tipos de cáncer a los que aquí les hago alusión. El presidente López dijo que una de sus 3 prioridades para el 24 será el aumento salarial de los trabajadores del gobierno. Y lo tercero es mejorar la situación salarial y las prestaciones de los trabajadores en general y en especial de los trabajadores al servicio del Estado. Un comienzo, dijo, es el aumento al salario de los maestros, cuya mejora se implementó en forma retroactiva desde el 15 de mayo pasado, por cierto, Día del Maestro. Ya iniciamos con eso. Ahora ningún maestro va a ganar menos que el promedio de salario que obtienen los trabajadores inscritos al Seguro Social. Esto es, ningún maestro va a ganar menos de 16,000 pesos. Ningún trabajador de la educación. También anticipó el presidente que se revisará el fondo de pensiones para las jubilaciones, acusando reducciones con reformas laborales en el periodo neoliberal. Vamos a revisar lo de fondos de pensiones,
porque eso fue una infamia que se cometió, una infamia en el periodo neoliberal. Hicieron reformas a la Constitución, a las leyes, y los trabajadores, al jubilarse, si les va bien, obtienen la mitad de su salario. Esas fueron las reformas laborales de la época neoliberal, tanto en el Seguro Social como en el ISSSTE. Entonces, sobre eso vamos a trabajar. La compra de las 13 plantas de Iberdrola que pactó el presidente se va a cerrar en cuestión de semanas. Capturará flujos de venta y utilidades que va a generar recaudación, según dice el secretario de Hacienda, el señor Rogelio Ramírez de la O, en una reunión nacional de consejeros regionales 2023 del Banco BBVA México. En abril de este año, el gobierno anunció la compra de 13 centrales eléctricas propiedad de la compañía española por un monto de $5,943 millones, operación con la que presumió que la Comisión Federal de Electricidad tendrá el 55% de la generación de la energía eléctrica en el país. Rogelio Ramírez explicó que la manera como se planteó esta compra fue la de una estructura bastante limpia, en el sentido de que permite mantener balances fiscales y deuda al solo comprometer el 51% del valor. Dijo que faculta a la empresa, que es una importante jugadora en el mercado de energía mexicana, pasar del régimen de autoabasto al del mercado eléctrico mayorista, algo que le aclara a muchos puntos de vista la incertidumbre que tanto había en torno a esta compañía del gobierno. Los principales riesgos que México enfrentará en los próximos meses serán la incertidumbre política y regulatoria, así como la desaceleración de Estados Unidos, según proyectó Jaime José Serra Puche, presidente del Consejo de Administración de BBVA México. Consideró que frente a este panorama, el país tiene una gran oportunidad con el nearshoring por el nivel de inversión que representa, dados los bajos costos, la cercanía con Estados Unidos y el TEMEC. En lo que va de este año, el SAT requirió servicios de empresas privadas y profesionales. Sin embargo, en el 82.6% de los casos prefirió las adjudicaciones directas para asignar sus contratos en lugar de licitaciones públicas. En 133 contratos de un total de 161, la autoridad fiscal optó por adjudicar, de acuerdo con información del organismo actualizada al 11 de mayo. Únicamente 16 contratos fueron asignados mediante licitaciones públicas y 12 más a través de invitaciones de cuando menos 3 entidades. Productores agrícolas de al menos 20 estados protestaron frente a Palacio Nacional para exigir al presidente que aplique el programa de precios de garantía a toda su producción de granos. Los representantes campesinos dijeron que Segalmex y la Secretaría de Gobernación desestimaron sus exigencias y no dimensionaron las consecuencias económicas y sociales de aplicar precios de garantía solo a cierto número de toneladas cuando los precios internacionales bajaron. Manuel Gumaro López Cuadras, productor agrícola de Sinaloa y representante de los productores independientes en el estado, dijo que demandan pago de 7,000 pesos por tonelada de maíz y 8,000 por tonelada de trigo, 6,500 pesos por tonelada de sorgo, alertando que los estados más afectados son Sinaloa, Sonora, Baja California y Tamaulipas. Ya con Sinaloa y Sonora tenemos, por segunda vez en lo que va de este año, más de 30,000 estudiantes, 1,500 docentes y 600 empleados administrativos se quedaron sin clase debido a que el sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior activó una nueva huelga en los 28 planteles y sus oficinas centrales. Ante el paro de labores indefinido, Claudia Sheinbaum, la jefe de gobierno, destacó que se debe de descartar que se apruebe el aumento salarial del 5% que el sindicato solicita. Sin embargo, asegura que se mantendrán negociaciones constantes de otras peticiones para reducir los días de inactividad, o sea, de huelga, en estos niveles medios superiores. Un grupo de militares fue captado en video, ya les presenté ahí un video en el Twitter, en un video ejecutando a 5 civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y después alterando la escena del crimen al colocar armas a las víctimas. A uno de los ejecutados incluso le quitan unas esposas que los mismos soldados
le habían puesto minutos antes. El hecho ocurrió el 18 de mayo. El video es propiedad de un negocio ubicado frente al lugar en donde sucedió esta masacre. Fue asegurado por la autoridad ministerial. Y ahí, fíjense, los militares alteraron la escena de este crimen. Yo entiendo que detengan a los criminales, ya que los tienen detenidos y los tienen incluso hasta neutralizados, van y todavía los asesinan. Esto ya es un crimen. 5 hombres muertos, 1 más herido es el saldo de un enfrentamiento entre 2 grupos armados en el sur de Chihuahua. Otro enfrentamiento entre grupos armados en la comunidad de Santa Anita, el municipio de Huachochi, dejó una iglesia rafagueada, 2 autos incendiados, 1 persona asesinada, según informa la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua. Los peritajes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses confirmaron que los restos humanos hallados en la barranca del Mirador Escondido en Zapopan son los de los jóvenes de call centers que trabajaban y que, según el gobierno en un comunicado, da a conocer como parte de estos muchachos desaparecidos. La Fiscalía General de la República pidió a la Justicia Federal condenar a 82 años de prisión a Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República, en el primer proceso que le iniciaron por delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia en el caso Iguala. El abogado Juan Collado fue trasladado el pasado domingo al Instituto Nacional de Cardiología en Tlalpan para que se le practicara un cateterismo cardíaco. La Diputación Federal de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa orientada a impedir que gobernadores puedan ser designados embajadores. Los legisladores del Movimiento Naranja cuestionaron el influyentismo en el que ha incurrido el presidente López para proponer a su antojo a embajadores y cónsules. Bueno, esto ha sido siempre, ¿no? Dina Boluarte, la presidenta del Perú, declaró ante la Fiscalía por una investigación abierta en su contra por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las protestas antigubernamentales que dejaron más de 60 muertos en 3 meses. La justicia argentina sobreseyó a la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández en la causa que investigaba si durante su gobierno participó en operaciones con lavado de dinero atribuidas a un allegado, a un empresario que estaba cerca de ella. La coalición gobernante en Colombia anunció que denunciará ante el Congreso al fiscal general Francisco Barbosa por conspiración y sedición, alegando que se convirtió en vocero de la oposición en medio de un caso de escuchas ilegales que enloda a la administración del izquierdista Gustavo Petro. El proceso de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional recibió un espaldarazo luego que la Fiscalía General aceptó suspender las órdenes de captura en contra del comandante Antonio García, jefe máximo de esa organización. Autoridades de la Florida confirmaron a la agencia France Press que organizaron los 2 vuelos que llevaron a migrantes desde la frontera sur del país, en Texas, hasta Sacramento, en California, la semana pasada y el lunes. La División de Gestión de Emergencias de la Florida aseguró que los 2 grupos de migrantes subieron a los vuelos en forma voluntaria y que la empresa contratada para el transporte los dejó a cargo de una organización no gubernamental que se llama Catholic Charities. El gobierno de los Estados Unidos prometió un mayor esfuerzo para combatir la sobredosis de drogas que causaron unos 100,000 muertos en el país el año pasado, en el marco de una cumbre en la Casa Blanca para promover un enfoque multifacético en contra de las drogas sintéticas e ilícitas, como el caso del fentanilo. Participan responsables de salud pública de México y Canadá. El Departamento del Tesoro norteamericano sancionó a 2 altos mandos del cártel Jalisco Nueva Generación por tráfico de armas de fuego de alto calibre desde Estados Unidos y robo de combustible en México. Se trata de Alonso Guerrero Covarrubias, el 8, y Javier Guerrero Covarrubias. Las sanciones fueron realizadas en coordinación con el gobierno mexicano, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera. Figura el bloqueo de todas las propiedades e intereses que tienen estos en los Estados Unidos. Chris Christie, ex embajador, ex gobernador republicano en New Jersey, antiguo aliado de Donald Trump y quien se ha convertido en uno de sus críticos más virulentos, entró
El día de ayer, en la carrera presidencial del 2024, se presentó como el único candidato capaz de enfrentar al expresidente, o sea, Donald Trump. Christie, de 60 años y conocido por su estilo combativo, registró su candidatura ante la Comisión Federal Electoral. Vamos a hacer una breve pausa, si me lo permite. Nada más les digo que el príncipe Enrique se presentó al segundo día del juicio que sostiene en contra de el Mirror Group Newspaper Limited, el periódico El Espejo, tras no aparecer el lunes en el arranque del litigio. Durante su testimonio acusó el daño psicológico que le provocó el rumor que el rey Carlos III no era su padre biológico, sino James Hewitt, ex oficial de la caballería inglesa. Vamos a una breve pausa. Antes les quiero compartir que les tengo una pregunta en nuestras formas de consulta que me gustaría muchísimo que la vieran. ¿Cree usted que el candidato a la presidencia por Morena surja de un método democrático? Hasta este momento, el 13% considera que sí, el 87% piensa lo contrario, que no será designado por un método democrático, es el 87%. Hacemos una breve, bueno, ahí les pido que pasen a www.centralfmequilibrio.com, a @Pedro Ferriz en el Twitter, a @CentralFM, ahí estamos siempre para escuchar lo que ustedes tienen que decirnos. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Desde que, estamos empezando a vivir un proceso hacia la carrera presidencial para el año que viene. Ya se están marcando rápidamente las pautas en Morena con el presidente López Obrador, que en una reunión nocturna, en una cena después de que se le homenajeó el triunfo y resultado a doña Delfina Gómez, el presidente de la República marcó las líneas y las pautas de cómo tendrán que proceder los hombres y mujeres que quieran buscar la presidencia por el lado de su partido político, que es Morena. Lo primero que he de decir es que después de toda la simulación que se va a hacer ahí, de que si se van a levantar encuestas, que si van a tener que renunciar a sus cargos, que si van a tener que hacer campaña, que si van a tener que buscar adhesiones, que si van a tener que buscar colaboración, que si van a tener que buscar aportaciones, que si van a tener que hacer todas las actividades propias de una acción de proselitismo o varias acciones de proselitismo. Me pregunto si en ello hay en el fondo una vieja práctica que se dio por muchos años en el siglo XX en el priismo, que fue la designación por dedazo de lo que después se constituía en el tapado, que no era otra cosa más que la herencia en voluntad del presidente saliente hacia, en voluntad insisto, la designación del presidente entrante, para que hubiera en ello un grado de continuidad. Y pienso que nacemos hechos, ¿no? Y que el presidente de la República no está pensando en un proceso democrático, ni en está pensando en la simulación que se hará a través de toda esta mascarada, que en el trasfondo de todo esto, pues estará la imposición del presidente para que diga es fulano y se acabó, o fulana y se acabó. No hay, ahí sí no hay más. Yo sigo pensando que México está siendo cocinado a fuego lento hacia un esquema socialista que, por supuesto, derivaría en un estado interventor en todos los aspectos de la economía, de la vida social y, por supuesto, de la vida política. Hay claras muestras que el presidente de la República no solamente es un hombre de izquierda, sino que es un hombre de izquierda radical que ha hecho una labor bastante inteligente de ir cuchileando a todo el país
como si fuéramos corderitos, claramente hacia un esquema en el que predomine la hoz y el martillo. Y con ello, entiéndase, un esquema comunista. Y esto me llevaría a pensar, para mí, que hay un escenario, aparte del de el posible sucesor del presidente de la República en el 24, que pudiera ser él mismo el candidato a la presidencia para el tiempo después de terminado su tiempo. ¿Sí? ¿Es demasiado? Bueno, hemos visto sucesiones presidenciales en otros tiempos que han tenido accidentes, muchos de ellos más que accidentes, provocaciones directas, que han alterado el curso de las campañas y llevado las campañas a un proceso caótico. Me refiero, por ejemplo, a 1994, que para muchos, generaciones nuevas, no lo sabrán o no lo vivieron, pero hubo un candidato designado por el presidente Salinas, Luis Donaldo Colosio, que fue asesinado por el mismo sistema y que de ahí derivó en una serie de propuestas a personas específicas que no calificaban, como fue el caso de Pedro Aspe, como fue el caso de Óscar Espinosa Villarreal, etcétera, y que acabó en la persona de Ernesto Zedillo Ponce de León, candidato que, por cierto, Carlos Salinas no quería, pero no le quedó más remedio que designarlo. Tan no lo quería que una vez que Ernesto Zedillo tomó el poder, una de sus primeras acciones fue meter a Raúl Salinas, hermano del presidente saliente, a la cárcel. Ahora, estas variantes, vamos a ponerlo así, estas variantes del final de un periodo presidencial pueden tener en este nuevo régimen un desenlace diferente. Y yo veo que todavía se puede dar un desenlace en el que se genere un ambiente caótico a nivel político, lo que podría implicar la necesidad para unos, empezando por el presidente, de mantenerse en el poder hasta que la crisis termine. O sea, una manera de perpetuarse en el poder, que son las pautas seguidas por los países del Foro de Sao Paulo. Y, dicho sea de paso, México es un país que está inmerso directamente en este tipo de pautas metodológicas que nos llevan sistemáticamente a un estado interventor. Y esto es grave, porque sin advertirlo, muchos pensarán que lo que estoy diciendo es un extremo, y por supuesto que lo es, y por supuesto que así, como lo estoy planteando, no lo hemos vivido, pero también, otra vez, por supuesto, puede ser un escenario que nos lleve cocinándonos a fuego lento hacia un régimen que empiece a concebir al socialismo, al marxismo, al leninismo, al extremo, al comunismo de México. ¿Es mucho? Sí es mucho. Lo que estoy diciendo es mucho. Pero eso que estoy diciendo mucho no es más que la consecuencia de lo que hemos venido viendo, sintiendo, viviendo en este sexenio. Por lo mismo, te pido a ti que estemos listos, porque vendrá una convocatoria de la sociedad civil para proponer por la vía de una especie de elección primaria a quien desde la sociedad pudiera ser el candidato idóneo para la presidencia de México por la vía de la oposición. Los partidos políticos piensan que son la interlocución entre el ciudadano y las urnas, pero los ciudadanos pensamos que nosotros somos las urnas, porque somos los que le damos vida a las urnas con nuestro voto.
Yo quisiera que Marco Cortés, que Alejandro Moreno, que Jesús Zambrano, que Dante Delgado fueran un poco más humildes y se den cuenta que cuando llegue el momento de luchar en contra de un régimen que pudiera resultar en un régimen autoritario, como el que hoy estamos empezando a ver crecer, seamos firmes en una idea de la sociedad para apoyar a un proyecto inteligente, maduro, estricto, metodológico, casi infalible para las elecciones del 24. Ya vimos lo que pasó en el Estado de México, que desde mi punto de vista fue producto de un aparato de Estado interventor y de una absoluta negociación. Porque el presidente dice que es kafkiano que la gente le proteste a Alfredo del Mazo por no haber metido las manos, provocando con esto una acción ilegal, pero lo que no dice es que quien metió las manos en el Estado de México con su aparato de gobierno fue él. Miren, estamos ante un prestidigitador de las ideas. López Obrador es un mago que embruja y que atonta, que confunde y que desvía. No perdamos la mirada. Puede haber una asonada de golpe, o más bien dicho, de autogolpe de Estado el año que viene. ¿Qué es mucho? Sí, insisto, es mucho. Pero es mucho también lo que tendremos que enfrentar. Recuerden, debemos estar preparados. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Y también empieza a tomar forma la carrera política hacia la presidencia en los Estados Unidos. Y Adriana Braniff nos tiene, por supuesto, información desde Miami. Te saludo, querida Adriana, buenos días. Sí, estamos atentísimos a todo lo que pasa en el mundo en materia de política y, por supuesto, lo que afecta a México en su situación de geopolítica estratégica y todo esto, que si la presidencia pro tempore no la queremos entregar a Perú, porque pues es considerada por la 4T una presidenta espuria, Dina Boluarte, que si es nombrado nuestro presidente non grato por este país, que si el conflicto, la relación con Estados Unidos está complicada, por un lado, pues el conflicto migratorio, por otro lado, pues el proceso electoral que apuntas ahorita, Pedro, que se está corriendo paralelamente con el de México, que es el problema del fentanilo, que lo manda México, que inunda y mata a muchos norteamericanos, que si China ya entra en este conflicto, y nosotros pues nos quedamos sin canciller el próximo lunes, Pedro. Sí, nos quedamos sin canciller y pienso que pudiéramos también quedarnos sin secretario de Gobernación, sin jefe de gobierno y sin líder del Senado para Morena. O sea que creo que todavía va a seguir la mata dando, ¿eh? Va a seguir la mata dando, pero el mundo sigue rodando. Sigue rodando, sí. Y te quiero contar de una guerra que ya pues está poniendo más severa, por decirlo así, entre Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, ya aspirante a la candidatura republicana para las próximas elecciones, el número 2, el que le pisa los talones a Donald Trump, y el gobernador de California, que es Gavin Newsom, que se perfilaba y todavía quizás, pero no es muy claro, como aspirante a la candidatura demócrata, pero pues le están dejando el camino libre a Joe Biden. El hecho es que ya Gavin Newsom pues ya amenazó con presentar cargos en contra de Ron DeSantis, cargos por secuestro, porque pues Ron DeSantis lo volvió a hacer. Volvió a mandar migrantes a ciudades que son, a estados que son gobernados por demócratas, y este lunes pues le tocó llegar un jet privado lleno de migrantes que llegó justamente a la capital de California, a Sacramento, algo que ya ha hecho anteriormente, como lo estamos comentando. Por ejemplo, en diciembre, ¿qué hizo? Pues un grupo de migrantes fueron trasladados a Massachusetts, a una isla que está en este estado, una isla que tiene un complejo turístico pues de lujo y se llama Martha's Vineyard, y ahí llegaron estos migrantes sin saber por qué los trasladaban, ¿no? Y todo esto pues lo está haciendo Ron DeSantis como protesta a la política migratoria de Joe Biden, que acusa de ser de puertas abiertas, que en realidad no lo es,
pero pues es ya la retórica que se trae después de que se elimine el título 42 recientemente. DeSantis, que argumenta que voluntariamente estos migrantes pues se suben al jet, en este caso con California, o al camión, cuando la vez pasada que fueron ahí a Massachusetts, que se suben voluntariamente. Entonces, pues ahí está esta lucha. Gavin Newsom lo que quiere es destrozar a Ron DeSantis, aunque no es el aspirante de todas maneras, pues llevan mucho tiempo de ser rivales, de estarse atacando mutuamente. Hay una rivalidad tremenda entre el estado de California al oeste de los Estados Unidos y el estado de Florida, del otro lado, en la costa este de los Estados Unidos. Siempre hay como una comparación y no se caen bien los dos gobernadores. La pregunta que ponemos aquí sobre la mesa es que si esto que está haciendo Gavin Newsom, que pudiera presentar cargos por secuestro en contra de Ron DeSantis, le afectaría a Ron DeSantis en sus aspiraciones, y haciéndole, por supuesto, la tarea a Donald Trump, que quiere también destrozar a Ron DeSantis a como dé lugar, o por otro lado, a lo mejor le beneficia porque quizás pues le da puntos con todos aquellos que están en contra de la política migratoria que se está desarrollando en este momento aquí en los Estados Unidos, Pedro. Sí, es parte de una evolución. Estamos viviendo una especie como de déjà vu, ¿no? De la vez pasada cuando vino un descarte del Partido Demócrata, que fue muy largo, fue lleno de incidentes de carácter político, y ahora viene al revés, pero del lado republicano. Y pareciera como que del lado republicano nada apunta tan fuerte, tan serio, tan sólido como el propio expresidente. Y mira que ha pasado por acusaciones por evasión fiscal, acusaciones por acoso sexual, acusaciones por evasión no solamente fiscal en el orden de los negocios, sino de sus manejos en campaña. En fin, ha habido toda una serie de agravios que ha enfrentado, manejo de papeles que se llevó a su casa de Mar-a-Lago que no debió de haber hecho. En fin, tantas cosas y atropellos que debiera estar en la lona y no lo está. Es decir, el hombre sigue vigente y sigue dando mucho de qué hablar. Sí, vamos a estar escuchando esto último que dices de los documentos top secret que se llevó y que no quiso entregar y que escondió, porque ahorita hay muchísimas testigos que están hablando sobre el tema. Quizás surja algo por ahí. Y el otro asunto importante que quiero compartir con el auditorio, Pedro, es este evento. Hubo un evento en Ucrania que puede cambiar por completo la dirección de la guerra, porque todavía hay guerra allá, como que a veces pues, se acostumbra uno a todo hasta que hay guerra en Europa. Pero hay un evento que puede cambiar el rumbo. Se trata de una presa que está en territorio de Ucrania, pero que es un territorio ocupado por Rusia. Es una presa ahí que tiene un punto estratégico. Resulta que cayó un misil ahí, una explosión, y se detonó esa presa y ha causado esto una catástrofe terrible. Los rusos dicen, nosotros no fuimos, esto fue un autosabotaje por parte de Ucrania. Ucrania que dice, nosotros no fuimos, le echa la culpa a Rusia, se culpan mutuamente de este evento. El hecho es que ya el agua de esta presa inundó gran parte del territorio. Estamos hablando de que en algunas partes son 10 metros de altura de agua. Estamos hablando de que hay casas que están por completo abajo del agua. Ya hay evacuados, se habla de 17,000. Para darnos una idea de este desastre, esta presa tenía una cantidad de agua similar a la que tiene el gran lago salado de Utah, que es pues de 4,400 kilómetros cuadrados. Es el lago número 6 más grande de los Estados Unidos, después de los 5 Great Lakes, los lagos grandes. Bueno, esa cantidad de agua era la que contenía esta presa. Además, esta presa pues se encargaba de enfriar a Zaporizhia, los reactores de esta central nuclear, que es, por cierto, la más grande de Europa. Hasta ahorita han dicho que esto no ha causado problemas, pero pues si su función era enfriar a esta planta, pues imagínate el riesgo al que estamos expuestos. Se da justamente en un momento en el que Ucrania estaba anunciando una fuerte contraofensiva en contra de Rusia, que ahora pues se va a dificultar, ahora ya no se podrá realizar, porque esta presa estaba justamente en la frontera entre el territorio que controla Rusia, ucraniano y Ucrania misma. Entonces, pues ya dificulta las operaciones de ataque de Ucrania.
y esto pues ya está marcando un antes y después de la contraofensiva. Vamos a ver cómo cambia este asunto. Están por avanzar o se dice avanzar las pláticas de paz, pero no veo yo un consenso claro, porque Rusia está pidiendo que se le dejen algunos territorios ocupados y Ucrania no está dispuesta a ceder nada, ni un ápice, quiere recuperar hasta Crimea. Mientras no llegue esto a una negociación, pues esto va a seguir estancado, Pedro. Sí, tremendo, qué bárbaro. Pues sigue la mata. ¿Te acuerdas cuando pensábamos que el conflicto de Ucrania pudiera durar menos de 6 meses? Sí, esto evolucionó a una guerra que quién sabe cuándo acabe, Pedro. Esperemos que pronto haya una solución, ¿no? Pero no se vislumbra pronto, siempre hay problema tras problema. Este tema de la presa, vamos a ver a dónde nos lleva, Pedro. Sí, vamos a ver, pero lo que sí es que esto ha traído un descalabro, por supuesto, para la población, sí, tanto de Ucrania como de Rusia, porque hay muchas bajas, y para el resto del mundo. Es un dolor permanente el que se escapa desde ahí, que está empezando a detonar algunas frases lapidarias que pudieran invitar a el inicio de una nueva etapa de la Guerra Fría, por la situación de la OTAN, por la situación misma de los Estados Unidos en el conflicto, por la observancia de China y por la acción de un Vladimir Putin que todos los días, con una frialdad, sigue sosteniendo el conflicto. En fin, así están las cosas. Perdón, pero esta Guerra Fría que nos puede llegar a la Tercera Guerra Mundial. Pero ya sabemos quién es el único que puede evitar una Tercera Guerra Mundial, ya nos lo dijo, por supuesto que es Donald Trump, que es lo que dice que va a hacer. Dice que lo puede evitar y rapidito y fácil. Rapidito y fácil. ¿No? Es más, pero bueno, vamos a irnos estando muy atentos al Papa, Pedro, nada más antes de irnos. Va a entrar a una cirugía el día de hoy, lo van a operar, vamos a estar atentos. Ya está en el Hospital Gemelli de Roma y va a ser sometido a una cirugía intestinal. Y pues este asunto lo va a tener fuera de circulación varios días, va a estar hospitalizado varios días. Vamos a seguir muy de cerca la salud del Santo Padre. Sí, fíjate que ya debe de estar en quirófano por ser ya la tarde italiana. Hay una clara oclusión intestinal. El asunto parece ser de emergencia, parece ser esto algo inopinado, porque el Papa estaba siendo tratado de otro tipo de afecciones. Primero la rodilla, después una presunta neumonía. También fueron así las cosas, pero pues ahora se presenta esta oclusión intestinal que pudiera incluso motivar el que una parte de su intestino pudiera entrar al haber entrado en oclusión, se podría necrosar, lo que debería de traer como consecuencia la extracción de un pedazo de tracto. Pero en fin, todo esto se dará a conocer en las próximas horas y estaremos por supuesto al pendiente. Gracias como siempre, Adriana. Gracias, Pedro, bonito miércoles. Gracias también para ti. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Bueno, ya llegamos a un punto en el que les dije al principio del programa, el equipo de Morena a nivel político está echando a andar la maquinaria. Y esto, claro, el que pone el botón de inicio es el presidente de la República en una cena en la que dicta las pautas a sus allegados y al mismo tiempo aspirantes a la presidencia por su partido político. Es una convocatoria directa de Morena, de nadie más, aunque claro, sabemos que presente, a lo mejor en espíritu, estaba el Partido Verde y estaba el Partido del Trabajo. Pero bueno, esos son en espíritu porque en la realidad no son parte convocada por el presidente de la República. Pero lo importante no es eso ahora, lo importante es que del otro lado, en la posible alianza de Va por México, empieza a haber adentro y afuera, es decir, adentro en la organización partidista y afuera en la ciudadanía, una inquietud. Y la inquietud se marca de esta manera. Ya en Morena empezaron, ¿nosotros cuándo? Esa es la pregunta. Pero ya es una pregunta que va más bien con un tono de demanda
Ya empezamos nosotros, empecemos nosotros, tendremos que empezar nosotros. Y diferentes combinaciones del verbo empezar, tenemos ya que empezar. Y para ello tiene que haber un candidato o perfiles para llegar a un candidato idóneo. Y Marco Cortés anuncia que para finales del mes será esta convocatoria. Me da la impresión que la sociedad mexicana se va a adelantar. Y antes que convoquen los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil van a hacer lo propio para lanzar una iniciativa que marque el inicio de una especie de primarias, elecciones primarias, que no serán otra cosa más que un proceso de selección abierta entre la sociedad sin condiciones prefijadas, como que juntes 1 millón de firmas y cosas de estas, sino que por méritos, por currículo, por experiencia, por meritocracia, por antecedentes, por todo lo que tú quieras, pueda haber, por capacidades, por supuesto, pueda haber una pasarela organizada en la que los mexicanos libremente podamos optar por alguien que pueda ser el candidato de la oposición a la presidencia. ¿Que mandan los partidos políticos? Bueno, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que aquí los mandantes somos los ciudadanos, y lo he venido insistiendo, y pienso que si así siguen las cosas, en los próximos días, antes de la convocatoria de la gente de Va por México, habrá otra más seria de la ciudadanía que lanzará el go, el inicio, la luz verde, el on, el ponerse todos a trabajar para buscar en un ambiente político de civilidad a un buen candidato. Y les voy a decir por qué. En el fondo porque hay veces que cuando se junta la alianza de Va por México, salen candidatos como Alejandra del Moral, que ahora, lo puedo decir, era una persona que desde mi punto muy particular de vista, pudo haber habido 100 personas mejores que ella en la candidatura al gobierno del Estado de México, y esas fueron las consecuencias catastróficas. Y no podemos enfrentar otra catástrofe igual. El que salga como candidato a la presidencia para el 2024 en la oposición, o sea, en Va por México, tendrá que ser alguien que no forzosamente lo escojan los 3 presidentes de los 3 partidos políticos, sino que lo escojamos nosotros. Y dicho así, estoy seguro que si Morena ya empezó a accionar, la prisa de la sociedad va a marcar una pauta diversa a la prisa que pudieran tener Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano. Incluso, hasta si me apuran, Dante Delgado Renauro. Esto es un rompecabezas, ¿eh? Esto es una historia de pronóstico reservado. Y otra cosa que se me hace que tenemos que apuntar. Nunca antes en la historia de México habíamos visto situaciones, condiciones y ecuaciones hacia la sucesión presidencial como las que hoy tenemos de frente. Son otros tiempos, son otros modos, son otras formas, y en ello tú tienes la palabra. Eso es lo novedoso, que tú, ciudadano involucrado en México, tienes la palabra. Tómala, toma la palabra, participa, entusiásmate por lo que puede pasar con México, porque creo que si ya teníamos que tocar fondo, ya lo tocamos. Ahora viene el tiempo de trabajar y de hacer las cosas bien para que encarrilemos a México. Resumen de noticias en la hora central.
Vamos a un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana. Renuncias anticipadas, premios de consolación, evitar confrontaciones, revisar la revisión de casas encuestadoras fueron algunas de las pautas fijadas por el presidente de la República a los aspirantes a la candidatura presidencial por Morena. El próximo lunes, Marcelo Ebrard ya anunció dejará su cargo de secretario de Relaciones Exteriores, dedicándose de lleno a el proyecto que encabeza el presidente López Obrador. Eso fue lo que dijo. En realidad, lo que quiso decir es que se va a dedicar de lleno a su campaña. Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura presidencial por Morena, también confió en que haya varias encuestas espejo que validen el resultado que arroje el sondeo, que aplique el partido para elegir al abanderado, o de lo contrario, no participará. Eso quiere decir que no confía en el procedimiento. El Consejo Nacional de Morena decidirá el próximo domingo las condiciones de las renuncias de los aspirantes a la candidatura presidencial, las fechas de estas y también las encuestas. Y en esta, pues ya Marcelo da un madruguete porque es el primero que anuncia que de plano él ya tomó la decisión de retirarse. O sea, Claudia Sheinbaum se quedó corta y Adán Augusto también. Mario Delgado, el presidente de Morena, explicó que el objetivo es garantizar un proceso democrático, imparcial, transparente y también legítimo. Gerardo Fernández Noroña fue el que pataleó, este diputado del Partido del Trabajo y aspirante a la candidatura presidencial, reclamó a López no haberlo convocado a la cena en la que departió con las llamadas corcholatas. Bueno, pues hay una razón muy simple, ¿no? Se los dije al principio del resumen. La cena fue de Morena. Y Gerardo Fernández Noroña, hasta donde yo tengo idea, no es de Morena, es del Partido del Trabajo. Y pues entonces pues es fácil deslindarse. López Obrador reiteró que no inclinará la balanza a favor de ningún aspirante de Morena a la presidencia y mandó de plano al carajo la imposición y las lacras de la política. Y sobre esto les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que dice así: ¿cree usted que el candidato a la presidencia por Morena surja de un método democrático? El 13% de ustedes piensa que será democrática la manera en la que se escoja a el candidato de Morena a la presidencia. El 87% considera lo contrario. El presidente aseguró que los reclamos en contra de Alfredo del Mazo, gobernador priista del Estado de México tras la elección del domingo, son por no haber usado dinero público para favorecer al tricolor. El presidente aseguró que tras la elección del 24 entregará la estafeta a quien el pueblo decida. Y miren, todavía tengo mis dudas porque se me hace que estos autócratas entran al poder, pero no se saben zafar de él. López Obrador informó que buscará el desarrollo económico de Hidalgo, teniendo como punta de lanza el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. O sea, el desarrollo de Hidalgo estará basado en un aeropuerto vacío. Interesante la estrategia. El presidente dijo que la gente ni sabe ni le es importante la cancelación de 35 normas oficiales de la Secretaría de Salud, las famosas NOMS. López Obrador dijo que una de sus 3 prioridades para el 2024 será el aumento salarial a los trabajadores del gobierno. El mandatario anticipó que se revisará el fondo de pensiones para las jubilaciones, también tratando de hacerle un aumento, ahora que los déficits fiscales y los déficits presupuestarios están a la orden del día. Un tanto inconsecuente el asunto. La compra de 13 plantas de Iberdrola que pactó el gobierno federal se cerrará en cuestión de semanas, capturará flujos de venta y utilidades, generando recaudación, según dice Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda. Es una operación de unos 12,000 millones de pesos. Los principales riesgos que México enfrentará en los próximos meses serán la incertidumbre política y regulatoria, así como la desaceleración, según proyecta el banco BBVA México. En lo que va del año, el SAT concretó el 82.6% de adjudicaciones directas para asignar contratos,
productores agrícolas de al menos 20 estados exigieron al presidente que aplique el programa de precios de garantía a toda su producción de granos. Por segunda vez en lo que va del 2023, estudiantes, maestros y empleados administrativos se quedaron sin clases por una huelga en el Instituto de Estudios de Educación Media y Superior. Un grupo de militares fue captado en pleno video ejecutando a 5 civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y también después alterando la escena de este crimen. 5 hombres muertos, 1 más herido, es el saldo de un enfrentamiento entre 2 grupos armados en el sur de Chihuahua. Un enfrentamiento entre grupos armados en Huachochi dejó una iglesia rafagueada, 2 autos incendiados y una persona asesinada, según informó la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua. Los peritajes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses confirmaron que los restos humanos hallados en la barranca del Mirador Escondido en Zapopan son de los jóvenes de un call center que fueron reportados desaparecidos días antes. Por otra parte, la Fiscalía General de la República pidió a la Justicia Federal condenar a 82 años de prisión a Jesús Murillo Caram, ex procurador de Justicia de México, en el primer proceso por este caso que se sigue en Iguala. El abogado Juan Collado fue trasladado el domingo al Instituto Nacional de Cardiología en Tlalpan para que se le practicara un cateterismo cardíaco. Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa orientada a impedir que gobernadores puedan ser designados embajadores. Dina Boluarte, presidente del Perú, declara ante la Fiscalía por una investigación abierta en su contra por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante protestas antigubernamentales. La justicia argentina sobreseyó a la vicepresidente y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en la causa que se investigaba por parte de autoridades por lavado de dinero. La coalición gobernante en Colombia anunció que denunciará ante el Congreso al fiscal general Francisco Barbosa por conspiración y sedición. La Fiscalía de Colombia aceptó suspender las órdenes de captura en contra del comandante Antonio García, jefe máximo del Ejército de Liberación Nacional. Autoridades de la Florida confirmaron que organizaron 2 vuelos que llevaron a migrantes desde la frontera sur del país, en Texas, hasta Sacramento, en California. Estados Unidos prometió un mayor esfuerzo para combatir la sobredosis de drogas. El Departamento del Tesoro norteamericano sancionó a 2 altos mandos del cártel Jalisco Nueva Generación. 2 muertos y 5 heridos es el saldo preliminar de un tiroteo afuera de un teatro en el centro de la ciudad de Richmond, en Virginia, donde se celebró una ceremonia de graduación de preparatoria. Un sospechoso de 19 años fue arrestado. Trascendió que fiscales federales utilizan un jurado investigador en la Florida como parte de su pesquisa sobre el posible manejo indebido de documentos clasificados en la casa del expresidente Donald Trump en Palm Beach, en la Florida. Chris Christie, ex gobernador republicano de New Jersey, entró en la carrera presidencial del 2024. Ya Adriana Braniff nos lo anuncia. Un juez federal bloqueó temporalmente partes de una nueva ley de la Florida que prohíbe a los menores transgénero recibir bloqueadores de pubertad. Una agencia de espionaje europea informó que a la CIA que un equipo ucraniano tramaba volar el gasoducto Nord Stream antes que varias explosiones dañaran el sistema submarino, según publica hoy el periódico The Washington Post. Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente de destruir una presa, lo que provocó inundaciones que pusieron en riesgo a la mayor planta nuclear de Europa. El océano Ártico podría quedarse sin hielo durante el verano a partir de la próxima década, mucho antes de lo previsto, según científicos de Corea del Sur, Canadá y Alemania. En el segundo día del juicio que se sostiene en contra de el Mirror Group Newspaper Limited, el príncipe Enrique acusó daño psicológico por el rumor de que el rey Carlos III no es su padre biológico. Hoy vuelvo a hacer hincapié, les estoy haciendo una pregunta que esperaría de ustedes una consideración. ¿Cree usted que el candidato a la presidencia por Morena surja de un método democrático
13% piensa que sí, 87% piensa lo contrario. Yo agradezco que pase formas de consulta www.centralfmequilibrio.com. En el Twitter estamos para servirles en @centralfm y en @pedroferriz. Ahí pasen, voten, opinen. Es fundamental lo que ustedes tengan que decir. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Y luego de la cena de los aspirantes de Morena a la presidencia, pues el que pegó de brincos fue Gerardo Fernández Noroña. Y Roberto José Pacheco nos tiene parte del berrinche. Te saludo esta mañana, querido amigo, buenos días. Así es, mi estimado Ferriz, el berrinche de Fernández Noroña el día de ayer en el Senado de la República. Y es que el diputado petista, quien aspira a ser candidato presidencial, le reclama al presidente López Obrador que su sectarismo por haberlo excluido de la cena que tuvo el lunes por la noche con las 4 corcholatas, como se les dice, de Morena, que aspiran a sucederlo. Fernández Noroña, pues él dice que los partidos del Trabajo y del Verde, pues son muy importantes para el movimiento de regeneración nacional de Morena, y de ahí que no pueden ser excluidos en ninguna de las cuestiones, siempre y cuando haya una convocatoria, porque él dice, haya o que me excluyan o me traten de no tener yo piso parejo, voy a estar registrado, me voy a registrar, dijo ayer en esta conferencia de prensa. Pero escuchemos parte de lo que dijo el petista. Lo que yo reclamo es voluntario. Lo que yo reclamo es que, habiéndose erigido el compañero presidente, yo digo que eso debe ser una garantía en el que va a dar las condiciones para que haya unidad, para que no haya rompimiento, y de la transparencia del método, pues no puede haber unidad con exclusión. O sea, no pueden pedirle al PT y al Verde que aplaudamos, que les echemos porras y que nosotros no contendamos. Pues sí, porque no son focas, ¿no? De alguna manera. Noroña en esta conferencia, Pedro, dice que su propuesta pues está respaldada por millones de mexicanos. Incluso él dice que se encuentra en tercer lugar de las encuestas, arriba de Adán Augusto López, el titular de Gobernación, y del senador Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena en el Senado. Así pues, berrinche de Noroña. En todas maneras va a ser invitado al Consejo Nacional de Morena precisamente el próximo domingo, igual que Manuel Velasco, el senador, quienes aspiran a ser candidatos. Son corcholatas externas. Por cierto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, él adelantó que también va a renunciar en fechas próximas a ese cargo para participar en la contienda presidencial de Morena. El senador publicó en su mensaje en redes sociales ayer por la noche, Pedro, que él expresa su respeto a la estrategia del canciller Marcelo Ebrard de dejar el cargo como titular de Relaciones Exteriores a partir del primer minuto del 12 de junio y se pronunció por las renuncias para participar en un proceso equitativo. En una entrevista por la tarde también dice que dejará el cargo que ocupa a partir de que se lance la convocatoria para el proceso de elección. Así lo dijo el propio Ricardo Monreal. Así pues, Pedro, la decisión del canciller arrastra a las otras corcholatas a que tomen precisamente la misma decisión. La idea es que haya piso parejo en un proceso que, bueno, ha sido desde hace 2 años o casi 3, en función de llegar a la candidatura presidencial, donde ha habido más que piso, ha sido un piso disparejo lo que ha habido precisamente. Pero bueno, ya en esta recta final de cómo se va a llevar a cabo la candidatura y el método que se va a elegir, ya dijo Monreal, si es una encuesta nada más de Morena, no por decir lo que allá va a ser Patito, bueno, si es una encuesta donde participen varias empresas, sí participo. Si es solamente una de la casa, dice, no voy a ir. Así lo dijo ayer, Pedro. De plano, o sea, lo que está diciendo es no confío, eso es lo que está diciendo. Así es, desconfianza total, ¿no? Eso, fíjate que
Tú y yo conocemos a Gerardo, sabemos que esto es el principio de una larga lucha en la que él le va a meter mucho ruido al proceso, que todos sabemos que este proceso de selección y de encuestas y de todo, pues va a acabar con la designación que acabe siendo lo que el presidente quiera. No sé si estés de acuerdo conmigo. Pues sí, yo pienso que los consejos del presidente son órdenes, así de sencillo. Sí. El que piense diferente, yo creo que pues, entonces está fuera de la línea, ¿no? Absolutamente fuera de la línea. Querido Roberto José, como siempre, gracias y buenos días. Buenos días, mi estimado Ferriz. Motor. En Central FM, Equilibrio. Y pasamos aquí a Motor con Diego Briceño, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. Hola Pedro y a todos en Central FM, muchas gracias por el espacio donde venimos a contarles con mucho gusto de las novedades del mundo automotriz. Y en esta ocasión queremos hablar de la nueva tendencia que ha estado cambiando el panorama en nuestro mercado. Creo que para todos queda claro que los coches, camionetas o deportivos que elegimos son una especie de escaparate. Uno que trata de reflejar nuestros gustos y sobre todo de cómo queremos que los demás nos vean, ¿no? Bueno, la más reciente tendencia en el mercado mexicano es el de las SUVs electrificadas. Las camionetas familiares que parece que todo mundo quiere en sus cocheras, específicamente en el segmento de las compactas, uno de los más competidos y completos en todas partes, no solo en México. Una de las primeras y más importantes en ofrecer dicha combinación es la Toyota RAV4 Hybrid, quien ha aprovechado de manera magistral la reputación de la marca en temas de hibridación, resultando en uno de los paquetes más completos en términos de movilidad para las familias. Una SUV compacta con mucho espacio interior, gran economía de combustible y una reputación de fiabilidad difícil de igualar. Después, Ford siguió con esta tendencia al ofrecer el Escape de manera exclusiva con mecánicas híbridas, tratando de mejorar la oferta mecánica de Toyota con componentes mecánicos no modernos con baterías de iones de litio, que no solo también se enfocaban en el consumo eficiente y bajas emisiones contaminantes, sino que también buscaban añadir un manejo realmente dinámico, y cuya más reciente actualización también acaba de ser presentada en estos días. Ante el éxito y la larga espera para hacerse de uno de estos modelos, específicamente uno de los de Toyota, otros fabricantes vieron la oportunidad de explotar esta nueva necesidad del público de no solo tener una SUV moderna y bien equipada, sino una que tuviera una mecánica electrificada, que supusiera una verdadera ventaja en términos de consumo, pero también de movilidad, pues en las grandes urbes como la Ciudad de México y su área conurbada, permiten circular todos los días e incluso exentar algunos impuestos. De esta manera, Hyundai también se sumó con su nueva Tucson híbrida a la oferta mexicana, esta vez alejándose un poco de la mecánica tradicional híbrida que ya conocíamos, añadiendo un motor turbo a la ecuación con la promesa de aumentar las sensaciones divertidas al volante junto con todas las ventajas antes mencionadas, el bajo consumo y los beneficios de circulación. Honda, después de varios intentos de ser parte importante de la movilidad electrificada en México, aprovecha la nueva generación de la popular CR-V para integrar a su variante híbrida, con un manejo realmente refinado que se suma a un gran espacio y buen equipo que siempre han sido parte de la propuesta y que han vuelto tan querida a esta camioneta japonesa en el país. Sin embargo, fue Nissan con la tecnología e-Power, primero la Kicks y más recientemente la nueva X-Trail, que introdujeron mecánicas completamente alternativas en el tema de electrificación, considerando una movilidad 100% eléctrica, pero removiendo la complicada situación de la recarga a través de un motor de gasolina que únicamente funciona como un generador para batería y sistema eléctrico y no está conectado a las ruedas, aprovechando así las ventajas de dos mundos. Otro de los modelos de electrificación presentes en las camionetas familiares en nuestro país son los plug-in hybrid, los modelos híbridos conectables, que además de una conducción mezclando los dos tipos de propulsión, es decir, la eléctrica y la de gasolina, agregan a todo el esquema un paquete de baterías con una mayor capacidad energética que puede sumar autonomía 100% eléctrica realmente utilizable. Como ejemplo, tenemos a la recién actualizada Mitsubishi Outlander PHEV, que con un motor de 4 cilindros, 2 motores eléctricos
y tracción a las 4 ruedas, puede circular con energía 100% eléctrica por hasta 54 kilómetros, reduciendo el consumo en general de gasolina y facilitando los trayectos diarios con las ventajas de tener un tren motriz impulsado por baterías, sin dejar de lado la posibilidad de una autonomía muy amplia como para salir de viaje, al mismo tiempo de ofrecer espacio para hasta 7 pasajeros en 3 filas de asientos. En esta misma categoría, MG acaba de integrar a la nueva EHS con una mecánica que promete más potencia y un manejo más dinámico combinado con el uso de un motor turbocargado en su esquema, con una propuesta también visual muy propositiva. Pero lo más interesante de todo es que también podemos contar con adversarios 100% eléctricos en esta categoría sin que el precio se dispare por completo. Pues la reciente introducción de la marca de origen chino BYD a nuestro país viene con la Yuan Plus, una camioneta compacta 100% eléctrica por menos de 800,000 pesos, con una autonomía proclamada de hasta 480 kilómetros y 203 caballos de fuerza, en un modelo muy propositivo, sobre todo en el interior, aunque, como ya sabemos, con el desafío de enfrentarse a una infraestructura de recarga poco eficiente y con la dificultad añadida de contar con un tipo de cargador poco visto en el país. Definitivamente, Pedro, la oferta electrificada en México ha ido aumentando en diferentes escalas, pero el hecho de que sean ahora las SUVs compactas las que han impuesto esta tendencia de movilidad, simplemente nos dice que se expandirán a otros segmentos y modelos más pronto de lo que creíamos, con cada vez más opciones accesibles o completas, pero tratando de dar gustos a todos. Por lo pronto tenemos modelos que buscan cumplir con diferentes perfiles de clientes, con más espacio, complejidad mecánica o simplemente con una gran propuesta fiable y eficiente en el tipo de coches que más está buscando el público. ¿Con cuál se quedan? Recuerden que si están buscando cambiar su coche actual y una de las camionetas electrificadas de las que acabamos de hablar, ya sea una híbrida, una plug-in hybrid o una EV, les llenó el ojo, les recomendamos que se acerquen a nosotros en soloautos.mx para que puedan venderlo y encontrar uno nuevo de la manera más fácil y segura para todos ustedes. Yo soy Diego Briceño, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, querido Diego. Ahí están algunas de las opciones que les podemos presentar de lo que creo también es una evolución en la industria automotriz. Yo pienso que México debe empezar a modificar sus plantas automotrices. La mayor exportación que tenemos de productos manufacturados hacia Estados Unidos, Canadá y el mundo es la automotriz, principalmente Estados Unidos. Y como para allá va el mundo de la transición en lo híbrido y en lo eléctrico, creo que las plantas productoras de vehículos en México deben de integrar ya líneas de producción que hagan vehículos eléctricos completos, de principio a fin, con las partes que intervengan en su manufactura, que eso es una cuestión de cadenas, ¿no? Cadenas de just in time. Pero yo siento que las grandes armadoras tienen ahora la oportunidad de invertir en México para esa transición. ¿Qué necesitan? Necesitan un ambiente de confianza en el país, en el que se vea que se respeta a este tipo de inversiones productivas y generadoras de empleos. Punto y aparte, con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, equilibrio. Y voy con mi Dore esta mañana, a quien le doy, como siempre, la bienvenida. ¿Cómo estás, mija? Buenos días. Papacito, muy buenos días. Lista para triunfar como todos los días. Presente. Con 4 llantas ponchadas casi no llego. ¿De verdad? ¿De por Dios? ¿Qué? O sea, las calles de este país ya son un drama. No me preocupes. Es una locura. Oye, papacito, ¿qué? Vamos, ay, te amo. Te amo y saludo con todo mi cariño al auditorio. Y fíjate, ayer estaba pensando qué importante es el papel de las mujeres emprendedoras en el siglo XXI.
creo que es un lugar a donde tenemos que voltear a ver, porque a medida que avanza la economía y avanza la sociedad y avanzan las ideas y las formas de pensar, las mujeres se han ido posicionando en diferentes puestos de mucho poder, de gran importancia, y hay que reconocer, por supuesto, la labor que han tenido, porque pues previo a, ¿no? Corte A, las mujeres, o esta idea que teníamos donde las mujeres tenían que estar en sus casas nada más, ¿no? Pero su desarrollo personal ha llegado a lugares muy interesantes. Ahora, con esto en mano, yo quiero mencionar esto. Hay papeles como es el caso de Delfina y Alejandra del Moral, que no me acaban de conquistar bajo este lema de la mujer líder en el siglo XXI. Creo que de entrada sí me da mucho gusto ver 2 candidatas a una gobernatura de un estado, pero a mí sí me preguntan, así en lo personal, ninguna de las 2 calza el papel. Y ahí me quedo pensando, la idea de las mujeres en un puesto de tal magnitud debe de corresponder a un desempeño, no a la sexualización política. Y durante mucho tiempo las mujeres sí han enfrentado barreras, obstáculos, han tenido su participación que ha sido muy importante, y la idea es encontrar una participación plena, equitativa en el ámbito empresarial. Y tenemos aquí una moción clara que busca posicionar a las mujeres en el ámbito, pero termina por caer en el machismo, como una forma de justificar que las mujeres aún no están en el nivel, aunque hay quienes tienen esas aptitudes para hacerlo, solo que ellas no, ni Alejandra ni Delfina tienen la suficiencia. Ahora, insisto, lo que tenemos que buscar en nuestros candidates, porque ya le voy a poner en el plural nuevo, en los candidatos, porque ya da igual, es la educación, la destreza con la que puedan solventar los problemas de un país, su capacidad de resolución de problemas y, por supuesto, de cifras, de números, de economía, de finanzas, de ir a favor de un país. Y esto no tiene nada que ver con el sexo o con el género de una persona, sino todo que ver con su inteligencia y su capacidad educativa. Ahora, justamente, este es un ejemplo de las barreras de la ideología de la igualdad, que se basa en la creencia errónea de la inferioridad, que es esta mentalidad obsoleta que ha limitado históricamente las oportunidades y la participación en materia empresarial, porque la idea de una sociedad más inclusiva y justa debe de reconocer el potencial, las habilidades y las ideas innovadoras de una persona. Es que no importa qué tipo de, o sea, si es hombre, si es mujer, si es ella, si tiene algún tipo de discapacidad, es simplemente la forma que tiene de pensamiento. Tenemos a Stephen Hawking, por ejemplo. Ahora, creo que nos equivocamos a la hora de querer posicionar a fuerza a la mujer como algo novedoso en el mundo del poder, porque no lo es. Hay muchas mujeres muy importantes que han pasado por aquí. Te voy a incluir a Leonor de Aquitania, que era una hija de la frega, Catalina de Medici. Seguramente esa mujer tiene un carácter que te sentabas. Margaret Thatcher, Angela Merkel, porque el emprendimiento femenino siempre ha existido. Yo te pregunto, papacito, ¿qué hubiera sido de Julio César sin el poderío que tenía su madre Aurelia? Nada, porque quien empuja a Julio César fue justamente Aurelia. La que hizo el complot por debajo de las aguas era Aurelia. Ahora, con todo esto yo me pregunto, ¿qué estamos fomentando, caray? ¿La diversidad o el emprendimiento? ¿La creatividad y la inteligencia? O tal vez le estamos poniendo etiquetas que aún frenan la libertad económica. Seguimos diciendo es ella, mujer. O sea, yo creo que eso a estas alturas del partido pues ya no importa. Las mujeres emprendedoras aportan su perspectiva, por supuesto, que es única, pero yo creo que todos tenemos una forma de pensar que es única. Por supuesto que las mujeres somos valiosas en la sociedad. Por supuesto que importan nuestras ideas, nuestra toma de decisiones, nuestra diversidad de pensamiento, pero nos atan bajo la etiqueta de es mujer. Y con el papel de las mujeres no se calcula entonces la desigualdad. Se impulsa el empleo, el desarrollo de comunidades locales y esto no debe de depender del sexo. Y entonces yo siento que es fundamental que sí se promueva un cambio cultural, que se generen nuevas ideas que impulsen a la verdadera igualdad de oportunidades, que eliminen las barreras que aún existen para las mujeres emprendedoras bajo esa etiqueta. Entonces, esto implica
pues fomentar una mentalidad que se base en términos de potencial de una persona, que no se vea limitada por su sexo ni por la decisión que tome de su género, sino sensibilizar las herramientas de la educación para desafiar las normas sociales y promover, por supuesto, la inclusión de una igualdad de pensamiento, implementar políticas y programas que respalden el emprendimiento en general, el acceso al financiamiento en general, la capacitación empresarial en general, el apoyo en redes de contactos en general. Y al hacerlo, lo que se crean son condiciones para que todos prosperen, papacito, en el desarrollo económico, el social también en las comunidades. Y bueno, yo siento que el siglo XXI tiene que cargar con un nuevo sistema de creencias que lo que haga es transparentar las barreras de la ideología de la hipersexualidad. Estamos atravesando por una sociedad que está hipersexualizada y las oportunidades no pueden basarse en el sexo, sino en la creación de un futuro. Y pues bueno, ya con todo esto, pues con Delfina no tampoco va a haber por dónde prosperar, papacito. Yo creo que ahí ya eso hay que dejar de pensar que las mujeres en el papel de... No, es simplemente tu capacidad de coco que tengas, papi. Claro, hombre, claro. Mira, yo veo un cerebro y para mí no tiene sexo. Claro. Mira, ahí está. Un cerebro. O sea, un cerebro. O sea, Madame Curie. Madame, ¿no? por ejemplo. A ver, discúteme esto. A ver. Margaret Thatcher. A ver. Jennifer Donda, Emmanuel Charpentier, Tesi, María López Guerne. Julia Tagüeña, científico mexicano extraordinaria, astrónoma mexicana, genial. En fin, hay tantos y tantos ejemplos que lo único que me hacen pensar es que aquel que cree que el género es importante cuando se habla del intelecto es porque no lo tiene. Sí, se equivoca. Y es tan sencillo como eso. Porque no pensamos con las hormonas, pensamos con las neuronas. Vamos a pensar que a veces actuamos con las hormonas, pero para eso está la sabiduría. Para eso está el atemperarlas por la experiencia de lo vivido que te hace actuar de manera diferente. Yo te lo juro. Mira, yo en mi cerebro de hombre, yo tengo hoy una forma de pensar, de proceder sobre mi pensamiento 180 grados diferente a la que tenía hace 30 años. ¿Qué cambió de sexo mi cerebro? No, la experiencia me hizo actuar de una manera diferente. Pero para esto tienes que vivir, tienes que caer, tienes que levantarte, tienes que experimentar, tienes que comparar, tienes que hacer un trabajo empírico y un trabajo intelectual, teórico, que te deba llevar a procesos cognitivos interesantes. Ahora, velo en el extremo, un cerebro en la decadencia, que hay demencias seniles de hombres y de mujeres, o hay algún tipo de diferenciación por género cuando el cerebro ya no funciona igual, porque si se compara en el ascenso, podríamos también compararlo en el descenso. Hay una historia muy interesante que se cuenta de un muchacho que iba con su padre cuando de repente choca el padre. Producto de ese choque, el hombre muere, el padre muere y el hijo resulta gravemente herido. Lo llevan a un hospital, lejos, a otro estado de la República, de emergencia. Sí. Llega al hospital, llega al quirófano y cuando lo ven, lo llevan con el cirujano y dicen, tienes que operar a este niño. Y dice, no, perdón, no puedo. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Oh, God. ¿Qué dije mal? Se murió el padre y llega al hospital y el cirujano dice, no puedo operar porque es
mijo. ¿Qué dije mal? Pues no, yo creo que nada, a lo mejor tenía papá adoptivo o era su abuelito. No. ¿Quién puede ser hijo de quién? No lo puedo del operar padre? porque es mi hijo, dijo. Sí. Ah, pues eras. ¡Su mamá! ¿Y Así sabes de por la qué no- feminista, péguenme. ¿Y sabes por qué no pensamos eso? Oye, eso Porque está siempre horrible. pensamos en el hombre. Siempre Eso pensamos está en el muy hombre. cañón, pa. ¿Qué tal caímos, No, sí. El Yo cirujano, porque no es la cirujane o la cirujana, es el cirujano. Dice, no lo puedo operar porque es mi hijo, es su mamá. Y siempre pensamos de manera sexista. Siempre. Fuerte. Está cañón. ¿Qué tal? Es que está tan arraigado. O sea, ¿Qué sí, te pa, pareció? No, cállate. ¿A poco no porque está arraigado? Está totalmente arraigado. Me volaste el cerebro, papi. Porque Oye, pero ¿a poco no se siente feo? horrible. Primero pensé en un abuelo, dos papás. Pero fíjate, no pensamos que haya una mujer con la capacidad suficiente de un especialista en operar a alguien que viene herido y que solamente ese cirujano le puede salvar, es su mamá. Siempre pensamos, bueno, si se murió el papá, pues ¿quién lo va a operar? ¿Un padrastro? ¿Un padre putativo? ¿Un tutor? Sí. Fue lo que pensé. No, viejo, no, la mamá. Es tan sencillo como eso, la mamá. Pero seguimos pensando incorrectamente. Bueno, y con esto el auditorio ya puede entender por qué cuando yo hablo de tehuacanazos, y estas lecciones de vida que me da mi papá son cada 20 minutos. ¿Cada cuánto te hablo, papá? Como cada 10. Cada 15, Cada 15 casi como pastillas. Así cada 15 minutos me vuela la cabeza, me deja pensando. Y qué fuerte, pa, porque aparte yo me pongo a pensar cómo podría ser yo, como mamá que está educando nuevas generaciones, a pensar con más igualdad. Cuando yo pienso, bajo este rasero que me acabas de poner de ejemplo, qué difícil es abrirte a las posibilidades de... Sabes que vivimos con mucho juicio, que vivimos con demasiadas etiquetas, que todo a fuerza lo queremos meter en una caja y eso nos coarta el pensamiento. Y a veces cuando... claro que voy a llegar al ratito a recoger a mi hija en la escuela y le voy a poner el problema, ¿eh? A ver si lo pasa. A ver qué me dice. No, qué bárbaro, papacito, me dejaste con muchísimo pensamiento. Gracias, pa, por siempre hacerme pensar. Seguro el auditorio también está en shock, igual que Willy. Qué fuerte, papi. Pero es bonito. Eso se llama un laberinto mental. Porque te mete a un camino en el que aparentemente nada más tiene una salida. Y tiene dos. Y las opciones son más que evidentes. ¿Quiénes pueden ser padres de un hijo? Pues el papá la mamá y el papá. Mamá. Nada más que no un cirujano, ¿eh? Y sabes que yo creo que eso también, los lenguajes que estamos adaptando, los nuevos lenguajes, ellas y todes y esas palabras que son muy confusas. Entiendo que el lenguaje se construye conforme pasa la vida, pero vuelve a meterte en un nicho que no permite arrebatar la etiqueta. Ojalá y el plural fuera más sencillo. Vargas Llosa decía, ¿no? Es plural, es simplemente un plural. Y ese plural nos permitiera hablar de los niños y pensar en los dos sexos al mismo tiempo. Qué fuerte, papi, me dejaste pensando muy cañón. Bueno, esa era la idea, mija. Y te amo, y tú sabes que si alguien confía en las capacidades complementarias
de los seres humanos todos es tu padre, porque así fui educado por mi padre, que fue un hombre que tuvo un tremendo respeto por el pensamiento de la mujer, y tu abuela. Que era una canela fina. Canela fina. Que era canela fina. Bueno, mija, como siempre, gracias. Tú también me das lecciones cotidianas. Gracias y buenos días. Buenos días, papi. Buenos días. Deportes en Central FM. Equilibrio. Y directamente me voy con mi querido Leo Villalpando esta mañana. Te saludo, Leo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi estimado Pedro? También te saludo con muchísimo gusto en esta mitad de semana. Saludos a toda la gente que nos está acompañando en esta mañana sabrosa. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué estará pasando? Y sobre todo, ¿qué es lo que se ha vivido en el mundo deportivo? Y vamos a empezar con las Águilas del América, porque justamente el día de ayer por la tarde se tuvo que dar una reunión de emergencia. Una reunión que ya la habíamos adelantado aquí en esta primera emisión, en donde se sabía que las alarmas estaban más que encendidas. El viaje a Europa sirvió para nada y para nada también. Esta situación termina generando que el presidente, el dueño, el mero mandamás del fútbol mexicano, Emilio Azcárraga, tuviera que llegar a las instalaciones de Cuapa a poner orden, a saber qué carambas está sucediendo al interior y por qué hasta este momento sigue el América sin tener un técnico ya de cara a lo que va a ser el próximo torneo. ¿Por qué se encienden las alarmas si todavía falta mucho para el inicio del torneo? Pues simple y sencillamente porque ya inició la preparación, ya los jugadores se presentaron el día de ayer allá en Cuapa y la situación está muy complicada para la directiva, para Santiago Baños, para el mismo Héctor González Iñárritu, quienes hasta este momento no han dado una solución real, una solución que realmente no solamente sea pasar el momento, el paso, no sea un instante, sea algo realmente establecido, un proyecto realmente elaborado, del cual hasta este momento no se le ha presentado, no se le presentó y no se le presentará porque no existe este proyecto con las Águilas del América. Así es que vamos a ver si ya salió el humo blanco en estas próximas horas después de la cantidad de llamadas que han hecho desde las oficinas de Cuapa para resolver esta situación y que, ojo, esta solución no la dio Santiago Baños, la está dando el mero, el encargado de las Águilas del América, Emilio Azcárraga, quien evidentemente necesita poner orden en este conjunto de Cuapa. También lo que se ha llevado a cabo a lo largo de la tarde de ayer, a lo largo de lo que ha sido un andar complicado para muchas de las atletas en el nado artístico y este enfrentamiento directo que se ha dado con Ana Gabriela Guevara, directora, mandamás de la CONADE en esta ocasión, pero hay un revés muy fuerte. Y es que se fueron por la vía legal. Con un juez en lo administrativo se ha decidido, ha dado a conocer este juez que se tiene que dar de manera inmediata y retroactiva, que desde noviembre del año pasado no se le dan los estímulos económicos que por derecho están obligados en la CONADE a dar a las y los atletas, pues se ha pedido ya que se suspenda las acciones que ha tomado la CONADE, esto es, que se le den de una vez ya los dineros, que se le dé el proyecto, que se le dé el apoyo a las y los atletas por mandato de juez. Tienen todavía 24 horas para responder el agente de jurídico de la CONADE. Seguramente se dará un amparo ante esta resolución, pero quedará claro que solamente es una cuestión de tiempo para que regrese justamente el apoyo a las y los atletas. ¿Cuándo? Probablemente pueda ser hasta después de los Juegos de París, pero por lo pronto ya hay un movimiento judicial, hay un movimiento que han comenzado desde el área del nado artístico para poder restituir de manera retroactiva, insisto, estos apoyos que no se le han entregado. Así es que es otro capítulo más en este enfrentamiento que se está dando con Ana Guevara, con la CONADE, con Nuria Diosdado y con las atletas de nado artístico, pero se estarán juntando también en los próximos momentos más disciplinas y más deportistas ante esta situación.
Y ya prácticamente para finalizar, el día de hoy por la noche prácticamente se estará dando el reinicio de la actividad de Diego Coca con la selección mexicana. El día de ayer, muy por encimita, no se quiso meter en muchos problemas el técnico nacional. El que sí lo hizo y que habló de verdad, que hizo de frente las cosas, fue Alfredo Tena, técnico de Guatemala, pero un viejo conocido del fútbol mexicano, y que fue muy claro en su declaración al asegurar que el gigante de la CONCACAF hace mucho que había desaparecido. Hoy inicia un nuevo proceso, hoy inicia una nueva forma de tratar de hacer frente. ¿Y por qué digo que inicia este proceso cuando ya ha estado Diego Coca? Porque será el primer partido de manera oficial de la selección nacional con el nuevo esquema, con el nuevo organigrama, con los nuevos personajes hacia el frente, que se espera un futuro promisorio para esta Federación Mexicana, no solamente en lo deportivo, no solamente en lo económico, sino como un proyecto mucho más armado para el futuro. Así es como se está viviendo la actividad deportiva. Mi estimado Pedro, regreso contigo. Que tengas un excelente día para ti, para toda la gente que nos está acompañando. Un abrazo, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Gracias, mi Leo, querido, gracias y buenos días. Bueno, ya con esta información nos vamos, como siempre, gracias por el favor de su atención y espero que tengan ustedes una jornada de trabajo productiva y que les dé lo que ustedes están esperando de su esfuerzo, con honestidad, con probidad, con inteligencia, con sagacidad y sobre todo con respeto a su entorno. Eso es, fíjense que hay valores en la vida que son transitorios en lo económico. Hay un solo valor que permanece todo el tiempo y que es el tesoro más grande que se puede tener. Y es tu nombre. Cuídalo. Cuida tu nombre. A veces puede ser golpeado. A veces lastimado, sí. Pero es tu patrimonio. Cuando lo veas así, defiéndelo. Y trabaja siempre para tenerlo en alto. Tu nombre es lo único que tienes al nacer y es lo último que te queda cuando dejas de ser. Gracias, les espero en unos minutos más con Midore en su punto y aparte en plataformas. Después estaré con ustedes, Dios mediante, a las 18 horas en punto central. A las 19 horas estará Punto de Vista con Adriana Braniff y a las 20 horas lo mejor de Dore Ferriz en punto y aparte a las 8 de la noche, tiempo del centro en México. Hay mucho de qué hablar. Hoy por la tarde sigo contigo. Gracias por estar aquí y estaremos en contacto más adelante. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, Equilibrio.